Bueno, nos encontramos en el hall de Canal 13 con un invitado muy especial que nos ha venido a visitar para hablar de uno de los temas más importantes de este día. Sergio Gurgui, él es profesor de historia, egresado de la Universidad da clases en la Universidad Católica de Cuyo y bueno, es unos referentes que puede hablar de este tema en un día muy importante como este. ¿Cómo le va? Hola Juan, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Que para empezar queríamos hablar, recién habíamos estado comentando lo que tenía que ver con los mitos que giran alrededor de la figura de San Martín, que por ahí son poco conocidos o no están en la historia oficial o la que nos enseñan por ahí en las escuelas o en la formación habitual que tenemos los argentinos en torno al padre de la patria. Sí, lo que pasa es que creo que San Martín ha sido un personaje enorme, efectivamente es el padre de la patria, efectivamente creo que encarna una serie de valores ejemplares para los argentinos, que lamentablemente tal vez no hemos seguido sus enseñanzas, pero a su vez fue un hombre extremadamente discreto, un militar muy profesional y bueno, su vida privada es su vida, más allá del gran heroísmo que mostró, su profesionalidad, insisto, su seriedad en lograr el sueño de la emancipación americana, cosa que concretó con Simón Bolívar, venezolano. Sí, la vida de San Martín está rodeada de ciertos aspectos que él no quiso ventilar o no publicó, etc. Tuvo una vida privada, obviamente, está reflejada en reportajes, visitas. En su momento lo visitó Sarmiento, lo visitó Alberdi, tenía una nutridísima correspondencia con sus amigos, si bien gran parte de su vida transcurrió en el exilio, totalmente al día con todas las cosas que pasaban en la Argentina, en las Provincias Unidas, en la Confederación, en fin. Él muere en la época donde era de la Confederación Argentina, que estaba gobernada en ese momento por Rosas. Él se manifestó admirador de Rosas y es una de las pocas señales que le ha dado en temas políticos. Bien. Y al morir, él testa y le lega a Rosas su sable. Y justamente el sable, que es la insignia del valor militar, ¿no es cierto?, sagrado para cualquier militar de la época, un sable corvo, un sable con forma curva, se lo deja a Juan Manuel de Rosas en reconocimiento de los esfuerzos que había hecho él por la defensa de la soberanía argentina. Pero bueno, salvo esos pequeños detalles de su vida íntima o privadas, poco se sabe. Y hay muchos mitos también. Bien. ¿Cuáles son esos mitos? Bueno, supongo que hay muchos. A lo largo de su vida, sí, hay muchísimas cosas sobre las cuales se especula o se habla y se sabe poco. El primero, sobre el cual efectivamente vos me preguntabas más temprano, tuve alguna participación, algunas opiniones, giró en torno al origen de él. Si bien está archidocumentado que él es hijo de un oficial español y de una española, de Josefa Matorras, está documentado, está registrado en las iglesias, está estudiado, ya está publicado, o sea, no hay discusión. Ha habido en los últimos años una teoría que se inspira en una tradición familiar de la familia Alvear y que habla que San Martín en realidad ha sido hijo de una india con el capitán de Alvear, don Diego de Alvear. En realidad, mi opinión en esa época es que primero, más allá de lo que pueda decirse o sostenerse, los documentos y la historia dura, la historia que se apoya en documentos, insiste que es hijo de San Martín. Después se hablaba, porque había una discusión si iban a hacer ADN y demás. Yo creo que es una soncera, porque en realidad, con independencia de estas tradiciones, no mueve para nada la aguja la gloria de la obra de él, ¿no es cierto? Claro. Después que San Martín era, en la historia oficial no se habla de la vida privada del Libertador, pero sin embargo fue un hombre
en su vida, en su paso existencial, Sí, sí, ¿cierto? Como oficial, como joven oficial, se formó en Europa, se educó en el Colegio de Nobles de Madrid, se gradúa de militar siguiendo la tradición de su familia, participa en las guerras de la liberación de España, que había sido invadida por Napoleón Bonaparte, es héroe en la batalla de Bailén, donde es condecorado. La batalla de Bailén es la batalla que define la recuperación o la derrota de los ejércitos franceses en España. O sea, es un oficial formado y llega a la Argentina pasados los 30 años, en época que la esperanza de vida promedio era 30, 40. O sea, ya llega hecho y derecho. Okay. ¿Qué pasó de su vida privada en esos años? No se sabe. No se sabe. Entonces, hay muchas conjeturas. Algunos historiadores se me viene uno a la cabeza, han novelado, digamos, se ha imaginado la época de él en Andalucía, en fin, seducido por una gitana. Son todas cosas muy divertidas, entretenidas para leer, pero la verdad es que es fantasía, o sea, no hay nada. Bien. Pues después llega, bueno, se casa con una chica muy jovencita de la alta sociedad de Buenos Aires. Él le llevaba 20 años, pero resulta que es una niña enfermiza. De hecho, fallece muy joven, le da una hija que nace en Mendoza, que se llama Mercedita, y él se lanza de cabeza a la emancipación, a su empresa, que es emancipar el continente americano. Es decir, que la vida marital fue breve, la convivencia de ese matrimonio. Ahora, ¿qué pasó en el medio? Vuelvo a decir, nada. Aparte, en esa época no se publicaba la vida privada como ahora, no salían las revistas, ni cambio de pareja, como pasa con los futbolistas, claro. ¿No? Bueno, hay tradiciones no escritas, repetidas en algunas sociedades, especialmente en el Perú y en Chile, donde le atribuyen algunos romances, pero son leyendas. Son tradiciones. Mucho más explícito y mucho más indiscreto y mucho más colorido para estos aspectos era Bolívar. Bolívar se instalaba con las amantes, en fin, no tenía muchos empachos. San Martín no, fue un hombre de perfil muy, muy bajo, siempre. En otro aspecto en lo que hay un mito, pero usted me comentó que quizá es algo más, o sea, hay una especie de leyenda, ¿no? Y que quizá está un poco más documentado y se puede definir de manera más exacta de cómo vivió él y que hay un mito de pobreza que gira alrededor de él, ¿no? Sí, y es un mito. Bien. En realidad, a ver, pobre respecto a qué. Es decir, San Martín vivió gran parte de su vida en el exilio, un periodo muy largo de su vida, más de 20 años. Vivió muy bien, muy bien, y en los círculos más cultos y más elevados de Francia. Se correspondía o tenía relaciones con la alta nobleza, con gente vinculada a las altas finanzas. Frecuentaba y era muy respetado en la sociedad de esa época, era un personaje de la sociedad de Luis Felipe de Orleans, era el rey de Francia en ese momento. Gozaba de una enorme consideración. Claro, ahora, en esos círculos sociales, y era pobre, ¿sí? De todas maneras, visto con los ojos de esa época, en realidad tuvo una vida muy cómoda, fue la vida de un gentilhombre. Es decir, tenía una hermosa casa en París, tenía una finca muy bonita en las afueras de París, en Grandbourg, y bueno, vivía en invierno en la capital, se trasladaba los veranos a su casa quinta, diríamos hoy. Llevaba la vida de un noble. ¿Por qué se ha instalado este tema de la pobreza? Primero porque él era un hombre muy austero en sus formas de vida, en el vestir, en el comer, era muy sobrio en todos sus hábitos. Eso está recogido en 1000 testimonios de su hija, de amigos y demás.
o sea, vivía más bien como pobre por gusto. Y también hay que decir que estaba pobre o estuvo pobre largos periodos de su vida. ¿Por qué digo esto? Porque él, por sus campañas y por su rango militar y demás, tenía 3 pensiones que le permitían vivir muy bien o con mucha comodidad o sin privaciones. Una como general del ejército argentino, otro como general del ejército de Chile y el otro como libertador y general y comandante de los ejércitos del Perú. Entonces eran pensiones en libras esterlinas, o sea, en valor oro, pensiones altas. Eso le permitía vivir con muchísimo decoro. El tema es que, claro, estos países turbulentos, llenos de problemas, de guerras civiles y demás, le mandaban las pensiones tarde, mal y nunca. Por ahí les llegaba con retroactivo de mucho tiempo, se acordaban de San Martín, le mandaban las remesas y ahí se le enderezaba un poco la economía, pudo comprar estas propiedades que te menciono, pero también hubo épocas de muchas estrecheces. Y ahí aparece una figura muy importante de la sociedad de Francia de esa época, que era un marqués español, Alejandro de Aguado, marqués de las Marismas del Guadalquivir, que era banquero. Y don Alejandro le tiraba, le bancaba la pobreza a San Martín, pero que no era pobreza estructural, diríamos hoy, sino que era una cuestión de circunstancias. Bien. Bueno, y de hecho, San Martín, donde muere, que estaban ahí sí alquilando por su salud y demás, consideraban que le hacía muy bien el aire del mar, en Boulogne-sur-Mer, pero también vivía rodeado de la consideración y el respeto de toda la gente. Sabían quién era San Martín. Bien. Bien. Y me hablaba también en este aspecto de la importancia que ha tenido el pueblo cuyano, más que nada, y el sanjuanino también, en esto que ha sido la gesta libertadora, como uno de los actos más emblemáticos de la historia de San Martín. San Martín no se entiende o no hubiera realizado su epopeya, la epopeya emancipadora de la gran patria americana, si no hubiera sido por el respaldo de los pueblos que gobernó. Él en el año 1814 es designado por el director supremo como gobernador intendente de Cuyo, esa unidad política que ya no existe, pero que abarca las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza. La capital política era Mendoza, pero bueno, su misión no fue política de gobernar estas provincias, sino apalancar desde Cuyo el proceso emancipador de Chile. Bien. Que se aceleró después de la derrota de Rancagua, donde los chilenos pierden su libertad en el año 1814. Bueno, y entre el año 1814 y 1818, que salió 17, pero en esos 3 años hubo que armar un ejército de la nada. Recursos, animales, forjar las armas, los cañones, se fundieron las campanas de las iglesias, en fin, toda una epopeya. Y las sociedades cuyanas, todas, pero fundamentalmente San Juan y Mendoza, se entregaron a la gesta sanmartiniana y se fundieron, es decir, entregaron todo lo que tenían. Está instalado la historia de las señoras donando sus joyas, ¿no es cierto?, las patricias sanjuaninas, las patricias mendocinas, pero hubo mucho más que joyas. Estuvo el trabajo, la entrega de las madres, familias ricas entregando sus esclavos, las cosechas enteras destinadas al armamento, a generar las telas para los uniformes, en fin, fue una campaña gigantesca. La consecuencia de eso fue que las sociedades cuyanas quedamos muy empobrecidas después de la partida del ejército de los Andes, pero bueno, la gloria que le cupo a Cuyo por este esfuerzo, que no fue acompañado por el resto del país, porque para variar estábamos peleándonos con problemas, con todos los frentes abiertos, es el gran mérito de la sociedad cuyana y está muy arraigado. Es decir,
creo que cualquier sanjuanino que camina a San Juan, ve una avenida, José Ignacio de la Rosa, en realidad está hablando no solo de un gobernador de San Juan, sino de un gran amigo de San Martín. Y en Mendoza pasa lo mismo con Godoy Cruz o en fin, con 1000 testimonios donde San Martín sigue presente, aún en silencio. Por ejemplo, acá tenemos la celda sanmartiniana, que no sé si está debidamente apreciada por los sanjuaninos, porque ahí dormía San Martín. San Martín tenía una especial relación con los curas de Santo Domingo. Su madre fue enterrada con el hábito dominico, o sea, un pedido que ella quería hacer, o sea, había un vínculo afectivo con la orden, y San Martín se alojaba ahí. Y de hecho, si uno visita esa celda, está el catre que usaba San Martín, el somier, diríamos, ¿no? Entonces, es una figura que es imprescindible para entender la esencia del orgullo cuyano. Bien, ¿qué de esos planes? Me dijo también que había una especie de mito en relación a los planes de liberación que él tenía. Me lo planteaba más como un sujeto más técnico que político. A ver, había un viejo antecedente, una vieja inquina centenaria, secular, entre España e Inglaterra. A fines del siglo XVIII, San Martín era un bebé, se produce la emancipación de los Estados Unidos, y una de las primeras potencias en reconocer la independencia de Estados Unidos es España. Entonces, bueno, Inglaterra le dijo, bueno, está bien, estos favores se devuelven. Y Inglaterra empieza a impulsar un plan liberalizador del continente con una proyección continental. Todo esto se gesta a través de patriotas americanos que están exiliados en Londres. Se forman logias, son logias masónicas, y en estas logias se trazan miles de planes, e inclusive hay un plan concretamente que habla de formar un ejército en Cuyo, pasar a Chile, y de Chile subirse a barcos y llegar al Perú, en fin, que es el plan Maitland, que está muy bien documentado y explicado. Está bien, existía un plan que se trazó en Londres. Todo es fantástico, pero todos hacemos planes y todo. El tema, creo que el arte y la genialidad ha estado, y la excepción está en encontrar un carácter como el de San Martín, con su disciplina, con su rigor, ¿cierto? Y la capacidad de liderar el impulso de un plan de estas dimensiones. Estamos hablando del principio del siglo XIX, o sea, con recursos cero, con tecnología cero. Es una epopeya tan grande la sanmartiniana que al día de hoy se estudia la historia del ejército de los Andes en las universidades norteamericanas, y se lo estudia a la par de la gesta de la época de la República Romana, con la gesta de Aníbal, cuando Aníbal cruza los Alpes con elefantes, en fin, como estrategias de guerra geniales, únicas y irrepetibles. Entonces, esa grandeza no se la puede restar nadie. Muy bien. Bueno, le agradecemos su visita a Canal 13 y bueno, muchas gracias a ustedes. Es muy bienvenido, y bueno, que esperamos verlo pronto. Bueno, encantado de la vida, y creo que el mensaje en este día tan especial es recordar a San Martín en toda su grandeza profesional, pero también grandeza humana. Bien. Es un ejemplo de virtudes, de renunciamiento, de austeridad, de discreción y de amor a la patria, porque gran parte de su renunciamiento es mantenerse ajeno a las pasiones de la política, que fue muy agitada en esos años. Habla también de su grandeza de espíritu. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.